Hola, nosotros seguimos estudiando el libro de Jueces y ya estamos en el capítulo 11 y como dice allí, con un nuevo caudillo o con un nuevo juez que iba a también otra vez interceder, luchar, pelear y defender al pueblo de Dios. En el día de hoy estudiaremos un juez muy particular, Jefté, del cual Dios también lo llama de la misma manera. Podemos recordar cuando hablábamos de Gedeón, porque en el capítulo 11, versículo 1 dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Tenía algo que lo había discriminado, en los tiempos de hoy sería bullying, y es que él era hijo de un hombre con una ramera, ¿sí? Galaad, el hombre de Galaad, con una ramera. Y él fue resistido por sus medio hermanos al extremo que lo echaron porque ellos no pretendían o no querían dejar que él heredara junto con ellos aquello que su padre dejaba, ¿no? Entonces dice que él se juntó con gente, la Biblia dice hombres ociosos, los cuales salían con él. Ociosos por lo general era gente que deambulaba, no precisamente que era mala, sino era gente que no tenía una forma estable. Recordemos cómo el rey David también, bueno, mucho antes de ser rey, él también se juntó con esta gente y cuántas labores y cuántas cosas llevaron adelante con estos personajes. Pues aquí lo tenemos y resulta que los hijos de Amón, dice, hicieron guerra con Israel. Y los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté, ¿sí? Y le pidieron que sea el jefe, el juez, el caudillo, el que los iba a liberar. Pero él también, a ese menosprecio que había recibido, algo había quedado en su corazón, porque vemos que en el versículo 7 dice, me habéis echado y ahora que estáis en aflicción, me buscáis. ¿Cuántas veces estamos en esta situación, no? Situaciones que recibimos un trato ingrato, injusto, pero eh, no es sano quedarnos en esa actitud, sino como hijos de Dios, saber, entender los tiempos, las cosas que Dios permite. Él tiene sus grandes misterios y planes. Y entonces ahí es donde nos tenemos que animar a, a poder avanzar y no quedarnos en el camino por esa impresión, por ese desprecio. Así que él fue a la guerra, fue a pelear, venció y vemos que dentro de la situación, porque siempre destacamos en esto, cuando vemos los hombres de fe, que nos habla el libro de Hebreos, Jefté está allí. Pero él hizo una promesa, ¿no? Él dijo que si Dios lo ayudaba, si Dios estaba con él en la batalla, él iba a entregar, a sacrificar a aquella persona que lo iba a recibir. Dice el versículo 31, cualquiera que salir de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Es algo complicado, dice, pero ¿cómo? Jefté, pues claro, si nosotros ahí seguimos el relato, es su hija, su única hija, la que sale a recibirlo. Entonces, uno dice, ¿sacrificó a su hija? No podemos tener esa duda, porque primero que Dios no se agrada de sacrificios humanos. Los dioses de aquel entonces, dioses con minúscula, sí lo hacían de esta manera, cuando se pasaban los hijos por fuego, cuántos sacrificios que se hacían, pero nuestro Dios no es así. Entonces, eh, lo que ya veremos más adelante, lo que hizo Jefté fue entregar a su hija en holocausto, y eso significaba en servicio a Dios. Mira, versículo 34. Seguimos en el capítulo 11. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas.
y ella era sola, su hija, su única. No tenía fuera de ella hijos ni hijas. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Claro, ¿cómo le hubiese gustado a Gedeón que fuera otro personaje el que lo estaba recibiendo? Él sabía que era esclavo, podemos decir, de sus palabras. Queridos hermanos, qué pronto, qué ligero que somos para prometerles cosas a Dios. Dios se agrada y cuando nosotros cumplimos nuestra palabra, ¿no? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, pero sobre todo cuando hacemos promesas a Dios, que entendamos que Dios no olvida. Así como nosotros no nos olvidamos las promesas de Dios, o a veces tal vez no las tenemos en cuenta, Dios no se olvida y Él desea que seamos hombres y mujeres de palabra. Pero en esta única hija se ve que Jefté había educado y había inculcado algo importante, porque ella le dice, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Leía en estos días una frase interesante que tiene mucho que ver a lo que hacemos los padres. Eh, Había una instrucción en esta chica, podría haber llorado, podría haber eh, recriminado a su padre, padre pasa por alto, ya la victoria, Dios ya cumplió su parte, ya te dio victoria, ya has vencido al enemigo, dejemos de lado esa promesa ridícula que le has hecho a Dios, porque yo soy la que salgo perdiendo en todo esto. Pero ella tuvo palabras sabias hacia su padre. Y venía una frase, como les decía un momento, que dice, cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres, se volverá innecesaria para sus hijos en el futuro. ¿Cuánto hay que invertir, padres, en la educación, en la guía y en la enseñanza de nuestros hijos? Luego nos cogemos la cabeza y decimos por qué sucede, por qué acontecen las situaciones. Te repito, cuando se vuelve opcional la iglesia para los padres, es innecesaria para sus hijos en el futuro. Y yo creo que Jefté había hecho algo bien con su hija. Vemos el ejemplo. Obviamente ella le dice que le deje llorar su virginidad, ¿sí? Concédeme esto, dice el versículo 37, déjame que por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Entonces él ve y la dejó por esos 2 meses y cuando volvió no es que la sacrificó. Acordémonos de Abraham y de Isaac. Dios no se agrada de esas cosas. Dios prueba nuestro corazón, pero Él no se agrada de esas cosas. Así que ella formó parte de esas doncellas que servían a Jehová. Así que pasado esto, volvieron otra vez como en los tiempos de Gedeón, la tribu de Efraín, a reclamarle a Jefté por qué no los había convocado. Jefté, ya estamos en el capítulo 12, les recuerda que él los convocó y ellos lo habían dejado. Así que esto produce una pequeña o gran rencilla dentro del pueblo de Dios. Hermanos, no debemos dejar que esto ocurra así, porque estas dos tribus se fueron enfrentando a lo largo del tiempo y los de Efraín perdieron la baja de 45.000 personas. Esto es muy grave, es triste terminar de esta manera, como podemos decir, como una guerra civil, una revolución que se montó dentro del pueblo de Dios que no supo disfrutar del tiempo que Dios traía, de la bonanza que Dios traía. 6 años de gobierno, muchas cosas acontecieron, pero Dios usó a este hombre de fe para ayudar a su pueblo. Hermanos queridos, estemos atentos. Dios quiere usarnos, seamos fieles. Nada más, nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.